Vamos a demostrar el siguiente teorema. Sean W sub 1 y W sub 2 dos subespacios de un K espacio vectorial. Entonces, el subespacio suma de W sub 1 y W sub 2 es igual al subespacio generado por la unión entre W sub 1 y W sub 2. Vamos a hacer un esquema de cuál es la demostración. En primer lugar, como queremos demostrar que estos dos como conjuntos son iguales, debemos demostrar la doble inclusión. Es decir, vamos a demostrar en primer lugar que el subespacio generado es un subconjunto de este subespacio W sub 1 más W sub 2. ¿Ok? Y recíprocamente, luego demostramos que el subespacio suma está incluido dentro del subespacio generado por la unión entre W sub 1 y W sub 2. Para ello, para la primera parte de la demostración, vamos a utilizar un teorema que también pueden encontrar la demostración en los videos. El teorema dice que si V es un K espacio vectorial y W es un subespacio de V que contiene un subconjunto S, entonces el subespacio generado por S está incluido o es un subconjunto del subespacio W. Esto usualmente se dice que el generado por un subconjunto es el menor subespacio que lo contiene. Entonces, cuando utilizando ese teorema, nosotros lo que vamos a hacer para demostrar la primera parte es básicamente demostrar que la unión entre W sub 1 y W sub 2, que como sabemos no necesariamente es un subespacio, es un subconjunto del subespacio W sub 1 más W sub 2. Y así, entonces, el teorema nos garantizaría que el generado por la unión es un subconjunto de la suma entre W sub 1 y W sub 2. La otra inclusión sí se obtiene de manera directa. Comencemos para la primera inclusión. Vamos a demostrar entonces que el generado por la unión es un subconjunto de la suma de los dos subespacios. Para ello, entonces, ¿qué dijimos? Vamos a tomar un elemento que está en W sub 1 y ese elemento que está en W sub 1 lo podemos escribir sin duda por ser un elemento que está en un espacio vectorial como W sub 1 más el cero vector. Este elemento está en este subespacio y el cero vector está en todo subespacio, por lo tanto está en el subespacio W sub 2. Eso significa entonces que este elemento, esta suma, está en el subespacio suma. En consecuencia, el vector W sub 1 es un elemento que está en este subespacio. Como hemos demostrado o verificado que todo vector que se encuentra en este subespacio también está en el subespacio suma, eso significa que el subespacio W sub 1 es un subconjunto de la suma entre W sub 1 y W sub 2. Procediendo de forma similar, podemos obtener entonces que W sub 2 también es un subconjunto de la suma entre W sub 1 y W sub 2. Ahora bien, como estos dos subespacios están contenidos en W sub 1 más W sub 2, eso significa que la unión de ellos también está contenido en ese subespacio. Entonces, ahora utilizamos el teorema que inicialmente enunciamos, que decía, sea V un K espacio vectorial y W un subespacio de V que contiene al subconjunto S, entonces el generado por S es un subconjunto de W. Aplicando esto, a esto que hemos demostrado, nosotros tenemos que esta unión que no necesariamente es un subespacio, pero igual sería válido en el caso en que lo fuese,
Es un subconjunto que está contenido en esta suma que sí hemos demostrado que la suma de dos subespacios es un subespacio. Entonces, el teorema garantiza que el generado por la unión es un subconjunto de W sub 1 más W sub 2. Ya tenemos la primera inclusión, nos quedamos con ella y vamos a demostrar ahora que la suma entre W sub 1 más W sub 2 también está contenida en este generado. Para ello, pues debemos tomar un elemento que está en la suma de esos dos subespacios y por estar en la suma significa que existe un vector en W sub 1 y otro en W sub 2, de tal forma que V se puede escribir como la suma de esos dos vectores. ¿Ya? Ahora bien, W sub 1 pertenece a la unión de W sub 1 con W sub 2. ¿Ya? O sea, W sub 1 es un elemento que está en W sub 1. En consecuencia, él se encuentra en la unión. Igual sucede con W sub 2. W sub 2 es un elemento que está en el subespacio W sub 2, por lo tanto se encuentra en la unión. ¿Eso qué quiere decir? Que W sub 1 es un elemento que está en la unión y W sub 2 es un elemento que está en el mismo conjunto. Ahora bien, como esos son dos elementos que están en este conjunto, en consecuencia se encuentran en el generado por ese conjunto. Es decir, como ellos están en el generado de ese subconjunto, la suma de ellos también se encuentra en el generado por ese conjunto. Esto quiere decir que hemos tomado un vector que se encuentra en la suma y ese vector, que es la suma de W sub 1 más W sub 2, se encuentra en el subespacio generado. En consecuencia, W sub 1 más W sub 2 es un subconjunto del generado por la unión. De la primera inclusión que habíamos obtenido y ahora obtenemos esta otra, obtenemos entonces que esos dos subespacios son iguales.